El salón estaba iluminado por una luz dorada que danzaba en las copas de cristal y reflejaba la elegancia de las mesas dispuestas. Los invitados se reunían en pequeños grupos, susurrando y observando con curiosidad. El murmullo de la fiesta parecía vibrar en armonía con el suave sonido de la orquesta, pero había algo inquietante en el aire, algo que para la mayoría aún no estaba claro. Ella estaba allí, pero nadie sabía exactamente qué esperar de ella. Lucía Morales, una mujer sencilla de origen humilde, estaba frente a la gran fiesta que celebraba el matrimonio de Javier Montero, el millonario de sonrisa fácil y ego gigante. La última persona que él esperaba ver en ese ambiente era su exnovia, pero la había invitado más por un capricho que por un verdadero deseo de su presencia. Lucía ya no era la mujer que él había dejado atrás. El tiempo había transformado sus inseguridades en fuerza, sus dolores en aprendizaje, pero nadie parecía notar eso, excepto ella misma. Sabía que allí, en esa fiesta, todos la observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia, pero no sabía qué esperaban realmente de ella. Tal vez esperaban verla frágil, tal vez ridícula, pero nadie imaginaba lo que iba a suceder. El vestido, sencillo pero elegante, cubría su cuerpo con sobriedad, contrastando con el lujo ostentoso a su alrededor. Ella parecía una sombra entre los demás invitados, tan distante de la atención que el ambiente ofrecía a los ricos y famosos. La mirada de Javier, desde el momento en que la vio, era un reflejo claro de su desprecio disimulado. Él que había ascendido en la vida, ahora parecía verla como un recuerdo de una vida que quería olvidar. Pero había algo en sus ojos, algo que Lucía sabía que él no podía esconder. Ella permaneció en un rincón, observando a las personas a su alrededor, como si estuviera desconectada de ese mundo que le era extraño, pero al mismo tiempo tan familiar. El vacío en el aire parecía reflejarse en su interior, pero había una calma en su postura. Ya no era la mujer que esperaba ser notada, que quería ser vista con pena. Hoy Lucía sabía que la vida tenía mucho más que ofrecer que la mirada despectiva de un hombre como Javier. Nadie esperaba lo que sucedería esa noche. Nadie, excepto ella, pensaba Lucía, mientras su mirada se fijaba en el centro del salón, como si algo allí dentro la llamara. Algo dentro de ella comenzaba a despertar, una fuerza que hacía mucho tiempo se había dormido, algo que ella misma no sabía cuánto necesitaba. Mientras la fiesta de Javier avanzaba, Lucía no podía dejar de preguntarse sobre el significado de todo eso. Cómo él, con toda su riqueza y éxito, podía estar tan vacío por dentro. ¿Y qué podía ella, con su pasado sencillo y difícil, aprender de todo esto? No lo sabía, pero algo dentro de ella comenzaba a moverse. Los invitados reían, bailaban y brindaban, pero la vida de Lucía, aunque aparentemente discreta, estaba a punto de cambiar de una forma que nadie podría imaginar. Mientras la sonrisa de Javier brillaba en su rostro, su corazón, en realidad, estaba lejos de allí. Y Lucía, bueno, Lucía estaba más presente que nunca. Lo que sucedería en ese salón, nadie podría preverlo, porque la verdadera historia no era sobre un matrimonio, sino sobre lo que se oculta detrás de las apariencias. Y Lucía estaba a punto de revelar algo que dejaría a todos en shock. Ahora, todo lo que necesitaba era coraje, y eso lo tenía de sobra. La música suave de la orquesta seguía llenando el ambiente, creando una atmósfera de ligereza, pero también de desconexión. Las risas, las sonrisas, las miradas curiosas, todo parecía fluir como si el tiempo no tuviera prisa por pasar. Pero dentro de Lucía, el tiempo parecía acelerarse, como un reloj que latía de forma insistente. Observaba el entorno con calma, pero su corazón latía más rápido con cada movimiento que hacía. La mirada de Javier, que hasta entonces había sido una mezcla de desprecio e indiferencia, ahora se fijaba en ella de una manera diferente. Era como si en medio de esa fiesta, él comenzara a darse cuenta de que había algo más en ella, algo que no encajaba con el papel que él había asignado a Lucía tantos años atrás. En el fondo, lo sabía. Sabía que Lucía ya no era la mujer que había dejado atrás, pero no quería aceptarlo. Los demás invitados parecían seguir con sus conversaciones y celebraciones,
sin prestar atención a lo que estaba ocurriendo en ese rincón silencioso. Para ellos, Lucía era solo una figura que estaba allí por accidente, algo que debía ser ignorado. Pero Lucía ya no era la misma. La mujer que solía esconder la mirada con vergüenza y miedo se había transformado. Ahora, la mujer que caminaba en medio de ese salón estaba rodeada por una confianza inquebrantable, algo que nadie a su alrededor podía comprender completamente, pero todos podían sentir. Ella sabía quién era. El momento llegó cuando Javier, en su arrogancia, se acercó a ella. La sonrisa que le ofreció era fría y calculada, como un intento de disimular la incomodidad que sentía por su presencia allí. Pero Lucía no se alteró, mantuvo su postura firme, mirándolo a los ojos, como si estuviera viendo más allá de las apariencias. «Lucía, nunca imaginé verte aquí», dijo Javier, con una risa nerviosa, intentando mantener el control de la situación. Su voz tenía ligereza, pero también un tono de superioridad que no podía esconder. Lucía respiró profundamente antes de responder, sus palabras saliendo con calma, una calma que ella misma no esperaba. «No estaba aquí para llamar la atención, Javier, solo para recordar que la vida tiene una manera curiosa de poner las cosas en perspectiva». Su voz no temblaba, pero estaba cargada de algo que él no lograba descifrar. Javier la miró con una sonrisa disimulada, intentando parecer indiferente, pero no pudo evitar sentir que había algo en Lucía que no comprendía. Algo en sus ojos hacía que se sintiera incómodo, casi vulnerable. Lo que ella tenía allí, él no podía tenerlo, y eso lo hacía despreciarla aún más, pero también le generaba una extraña admiración. «Claro, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo podrían haber sido las cosas si hubieras elegido otro camino?», Javier preguntó, con un tono de desprecio disfrazado de curiosidad. Intentaba provocarla, hacerla sentir inferior nuevamente. Lucía no se dejó afectar. Sabía lo que él quería, pero no cedería. Ya no necesitaba las palabras de un hombre como él para definir su valor. «Tomé mis decisiones, Javier, y cada una de ellas me trajo hasta aquí. No me arrepiento de nada». Había algo en sus palabras que tocó algo más profundo en Javier. Él, que siempre había tenido todo en sus manos, que siempre creyó ser superior por su riqueza y estatus, no entendía cómo Lucía, una mujer que veía como simple y descartable, pudiera haberse convertido en algo fuerte. Era una fuerza que él no podía alcanzar, y eso lo molestaba profundamente. Antes de que pudiera responder, Lucía miró hacia el centro del salón, donde las luces brillaban y las conversaciones seguían. No necesitaba más palabras. La tensión entre los dos ya estaba más clara que nunca. Javier con su sonrisa arrogante y ella con su mirada de desafío silencioso estaban en un enfrentamiento interno, pero sin que nadie lo notara. Solo ellos sabían lo que estaba sucediendo allí. Lucía se alejó suavemente, no para huir, sino para dar un paso hacia el centro de la fiesta. Ya no quería ser una sombra en la vida de nadie. Ya no estaba allí para agradar a nadie. Sus pasos, calmados y firmes, parecían resonar como un recordatorio de lo que ella había llegado a ser. Javier, aún parado, observaba, pero no sabía qué hacer con eso. No sabía cómo reaccionar ante alguien que no necesitaba su aprobación, alguien que finalmente estaba liberándose de las cadenas que él había intentado atar. Mientras Lucía caminaba, sentía que un peso se disipaba dentro de ella. Ya no estaba allí para ser humillada ni menospreciada. Estaba allí para ser quien realmente era, sin miedo, sin vacilación. Lo que Javier hiciera o pensara ya no importaba. Lo que importaba ahora era lo que ella iba a hacer a continuación. Y lo que ella iba a hacer, todos pronto lo sabrían. Capítulo 3. El despertar de Lucía. El salón, con su iluminación dorada y música suave, parecía un escenario perfecto de perfección y lujo. Pero allí, en el centro, algo estaba a punto de romper la superficie de la normalidad y revelar una verdad inesperada. Mientras todos continuaban con sus charlas y brindis, como si nada hubiera cambiado, Lucía sabía que ese momento, ese lugar, ya no la definían. Ella ya no se veía como la mujer sencilla que todos pensaban que era, ni como la exnovia del millonario.
Sus pasos, suaves pero decididos, la llevaron hasta el centro de la pista de baile. Ya no era más la mujer que se escondía detrás de las cortinas, a la sombra de los demás. Ya no era una figura invisible, esperando ser notada. No, ella había cambiado. Ahora, la mujer que caminaba en medio de ese salón estaba rodeada por una confianza inquebrantable, algo que nadie en su alrededor podía comprender completamente, pero todos podían sentir. Sabía quién era. Y fue cuando Lucía llegó al centro del salón, en medio de la multitud, que hizo algo que nadie esperaba. No fue un gesto dramático, no fue un grito ni una reacción exagerada. Fue un movimiento simple, casi imperceptible, pero al verla, todos los ojos comenzaron a volverse hacia ese punto. Lucía, sin mirar a Javier ni a los demás, cerró los ojos por un momento. Sintió la energía de la fiesta a su alrededor, sintió la vibración del espacio y de la música que llenaba el ambiente. Cada golpe parecía alinear su cuerpo con algo profundo e inalcanzable dentro de sí misma, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Y mientras todos esperaban el derrumbe de Lucía, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Era como si una puerta se abriera dentro de su alma, y lo que antes era oscuro y silencioso, ahora brillaba con fuerza, pensó, mientras sus pies comenzaban a moverse al ritmo de la música, con la ligereza de quien está siguiendo un llamado que viene de dentro. No era una danza ensayada, sino un movimiento espontáneo, auténtico, como si estuviera conectando con algo más grande que el simple placer de bailar. Era la libertad de ser quien realmente era. La sala, que antes estaba llena de risas superficiales y miradas despectivas, ahora estaba en silencio. Cada persona que la miraba parecía perderse en la intensidad de su presencia. Ella ya no estaba allí para ser admirada por su belleza exterior, sino para ser vista por la verdadera fuerza que emanaba, algo mucho más poderoso que cualquier apariencia. Era una invitación a todos para ver, de una vez por todas, quién realmente era Lucía. Javier, desde su rincón, la observaba atónito. No era la mujer frágil y sumisa que recordaba. No era la misma Lucía de cuando la había dejado atrás, aplastada por sus palabras y por el peso de su arrogancia. Ahora, ella estaba frente a él como una mujer que se había recreado a sí misma, que había encontrado la fuerza que él jamás imaginó que tuviera. Su postura, su danza, la forma en que se movía con gracia y confianza, todo estaba completamente diferente. No sabía si sentía rabia, vergüenza o tal vez una inexplicable admiración. Mientras la música continuaba, Lucía bailaba con una fluidez casi mágica. La ligereza de sus pasos contrastaba con el peso de todo el sufrimiento que había llevado consigo a lo largo de los años. Cada movimiento parecía liberar un pedazo de su historia, como si el propio pasado, con todas sus penas y pérdidas, se desvaneciera con cada cadencia de la melodía. Ya no estaba tratando de agradar a nadie, ya no estaba allí para conquistar miradas de aprobación o para que los demás la reconocieran. Estaba bailando por ella misma, para ella misma. La danza se convirtió en una expresión de su propia libertad, del poder interior que había despertado, de la mujer que finalmente se permitía ser quien siempre fue, pero no se atrevía a reconocer hasta ese momento. Y fue en ese instante cuando algo inesperado ocurrió. El ambiente, que antes estaba sumido en la superficialidad de las apariencias y las convenciones, ahora estaba siendo tocado por algo real y profundo. La mirada de cada persona en el salón se volvía hacia ella con sorpresa, con admiración, con respeto, algo que antes no existía. Ya no eran sonrisas falsas, sino un reconocimiento genuino de la fuerza de esa mujer que bailaba ante ellos. Pero el impacto de Lucía no se detuvo allí. A medida que su danza se intensificaba, su confianza se expandía. Ya no estaba en el centro del salón, sino que su energía parecía llenar todo el ambiente, desafiando cualquier intento de ignorarla. De repente, las personas comenzaron a notar que ella no estaba allí solo como una exnovia descartada, sino como alguien que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Y eso les hizo cuestionar sus propias vidas, sus propios valores. Javier, que antes la miraba con desprecio, ahora parecía desconcertado. Él no entendía lo que estaba sucediendo. La mujer que había menospreciado
se había transformado en algo que ya no podía controlar, y eso lo inquietaba profundamente. Sentía su propia superioridad siendo desafiada, no por un ataque directo, sino por la presencia de Lucía, que lo desarmaba, lo hacía sentir pequeño. Sentía que la imagen que tenía de sí mismo comenzaba a desmoronarse. Y así, mientras los primeros aplausos comenzaron tímidamente, Lucía no los escuchó. Estaba perdida en la experiencia, completamente conectada con su propia esencia. Era como si estuviera en otro estado mental, completamente alejada de las superficialidades de esa fiesta, y de alguna manera, ese distanciamiento hizo que todos a su alrededor se acercaran, se conectaran con la verdad genuina que ella irradiaba. Javier finalmente se acercó a la pista de baile. Su paso era dudoso, como si no supiera qué papel desempeñar en ese momento. Siempre había tenido el control, siempre había sido el centro de atención, pero ahora, frente a Lucía, estaba perdiendo el control de todo. Quería interrumpir el espectáculo, quería desviar la atención de Lucía, pero algo dentro de él lo detenía. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Cuando finalmente se acercó a ella, los aplausos comenzaron a crecer, tímidos al principio, pero pronto más fuertes y cálidos. Lucía continuaba bailando, su postura inquebrantable, sin ceder a la presión de la mirada de Javier. Ya no necesitaba aprobación de nadie, no de él, ni de nadie. Ella ya tenía lo más importante, su propia verdad. Y fue en ese momento, cuando los demás comenzaron a darse cuenta. Ya no era solo una mujer bailando, era una mujer que estaba destruyendo las barreras invisibles que la sociedad había puesto sobre ella. Cada paso, cada giro, era un recordatorio de que ya no sería subestimada. Ella no estaba allí solo para agradar a los demás, estaba allí para honrarse a sí misma. Y esa respuesta era clara: soy más que lo que ustedes piensan que soy. Los ojos de todos estaban ahora fijos en Lucía. Ya no eran miradas de curiosidad o juicio, sino de admiración silenciosa. Y eso afectó profundamente a los presentes. Cada uno, de alguna forma, sintió el impacto de su transformación. Ya no veían a la mujer del pasado, veían a la mujer del ahora, a la mujer que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Y eso, todos sabían, era solo el comienzo. Capítulo 4. La revelación y el reconocimiento. del salón, que antes estaba lleno de risas y conversaciones, ahora se encontraba sumido en un silencio profundo. La danza de Lucía no solo dominaba el espacio, sino que transformaba la energía de todos los que la rodeaban. Cada movimiento suyo se convirtió en una declaración de libertad, una expresión pura de su ser interior. La gente, que antes la observaba con curiosidad o incluso con desdén, ahora estaba hipnotizada por su presencia. La habitación, llena de lujo y ostentación, se había convertido en un espacio donde algo mucho más poderoso que las apariencias estaba sucediendo. Lo que comenzó como una simple danza ahora se transformaba en algo mucho más grande. Cada paso de Lucía estaba cargado de emoción, una expresión pura de su liberación interior. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Su confianza provenía de algo más profundo, algo que nadie allí podría comprender por completo, pero todos podían sentir. La intensidad de su presencia no solo la mantenía en el centro de atención, sino que estaba haciendo que todos los presentes se cuestionaran lo que hasta entonces habían considerado importante. Javier, que había estado observando en silencio desde el rincón, ahora se encontraba cada vez más desconcertado. La mujer que él había considerado insignificante, la mujer que él veía como un recuerdo de su pasado, ahora estaba frente a él como una figura de poder y autonomía. No sabía cómo procesar lo que estaba ocurriendo. Siempre había sido el centro de atención, siempre había tenido el control, pero ahora, con Lucía en el centro del salón, su control sobre la situación se desmoronaba, pieza por pieza. Lo que no entendía era el impacto que Lucía estaba teniendo no solo sobre él, sino sobre todos los demás a su alrededor. Las conversaciones que antes dominaban el salón se habían apagado. Las risas se habían desvanecido en murmullos silenciosos. Esa mujer, que él veía como una sombra de su vida, ahora estaba conquistando el respeto de todos, y lo hacía sin decir una palabra, solo con su presencia. No era una lucha de egos ni un acto de venganza. Era una declaración de independencia y autenticidad
que nadie podía ignorar. Cuando los primeros aplausos comenzaron, tímidos al principio, Lucía no los escuchó, no los necesitaba. Ella estaba inmersa en el momento, completamente conectada con su propio ser, tan alejada de la superficialidad de la fiesta que los aplausos ni siquiera le alcanzaban. Su danza no era para complacer a nadie, no era para conquistar la admiración ajena, era para ella misma, era el homenaje a todo lo que había superado, a todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser. Pero a medida que el aplauso se hacía más fuerte, algo dentro de Javier comenzó a cambiar. Ya no veía a Lucía con el mismo desdén. La mujer que él había dejado atrás, la mujer que creía que había subestimado, ahora le estaba mostrando algo que él jamás habría esperado, su propia vulnerabilidad. Lucía no solo estaba desafiando sus expectativas, estaba derribando sus creencias sobre lo que realmente importa en la vida. Cuando Lucía terminó de bailar, el salón se encontraba en un absoluto silencio. Los aplausos no cesaban, pero la mirada de todos estaba fija en ella, como si, en ese mismo momento, todos hubieran comprendido que algo había cambiado, algo que no tenía que ver con el dinero, ni con el poder, ni con la fama. Lo que había cambiado era la verdad de Lucía, su autenticidad, su capacidad de ser ella misma sin importar lo que pensaran los demás. Javier finalmente se acercó a ella. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior lo empujaba a acercarse. Se sentía extraño, vulnerable, por primera vez en mucho tiempo. La arrogancia que había sido su escudo se había desmoronado por completo. Sabía que no podía volver a ser el mismo hombre que había sido antes. La mujer que tenía frente a él había desafiado todo lo que él creía saber sobre el mundo. Lucía lo miró sin sorpresa. No había rabia en sus ojos, ni resentimiento. Solo había una paz profunda, algo que ella misma había encontrado en su interior y que ya no dependía de la validación de nadie. No necesitaba la aprobación de Javier ni de nadie más. Ella sabía lo que valía. Lucía, comenzó Javier, su voz temblorosa, como si no supiera qué decir. Yo no sé qué decir. Estaba confundido, buscando respuestas que no podía encontrar. Lucía, con una sonrisa tranquila, respondió: no necesitas decir nada, Javier. Ya dijiste todo lo que tenías que decir cuando me dejaste atrás. Yo ya no soy la mujer que dejaste, y eso es suficiente para mí. No había ira en sus palabras, ni odio. Solo había aceptación, una aceptación de que todo tenía un propósito, incluso su relación con Javier. Ella había aprendido a no aferrarse al pasado, a no vivir esperando algo que nunca llegaría. Vas a encontrar tu camino, continuó Lucía, con suavidad, pero no vas a encontrar nada verdadero mientras sigas creyendo que el poder viene de controlar a los demás. Esas palabras flotaron en el aire, y Javier las sintió como un golpe directo en su conciencia. No era solo una crítica, era una verdad profunda que él no podía ignorar. Lucía, sin decirlo abiertamente, le estaba mostrando que el verdadero poder no provenía del control, ni de la riqueza, ni de la manipulación. El verdadero poder provenía de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo. Javier, en silencio, se apartó. Ya no sabía qué pensar. La mujer que había despreciado, que había considerado una parte insignificante de su vida, lo había superado de una manera que él no podía comprender. Pero lo que sentía ahora no era solo desconcierto. Era una sensación de pérdida, una sensación de que algo dentro de él se había quebrado, algo que nunca podría volver a ser lo que fue. Lucía, por su parte, observó a Javier alejarse, pero no sintió nada. Ya no le importaba, no necesitaba su reconocimiento ni su aprobación. Ella había encontrado algo mucho más valioso, su propia paz, su autenticidad. El aplauso que siguió no fue para Javier, no era para él, era para ella, para la mujer que finalmente había dejado atrás todas las sombras del pasado, para la mujer que se había redescubierto a sí misma y que ya no temía ser quien realmente era. Los presentes ya no la veían como la exnovia del millonario, ni como una mujer común y corriente. Ahora la veían como una mujer poderosa, una mujer que había trascendido la necesidad de validación ajena. Lucía, con una sonrisa en su rostro, no necesitaba nada más. Ya había logrado lo más importante, ser fiel a sí misma. Ya no dependía de la aprobación de los demás,
ni de las etiquetas que otros querían ponerle. Ella sabía lo que valía. Capítulo 5. Conclusión y reflexión. La música seguía sonando, pero ya no era la misma. El ambiente que antes parecía lleno de superficialidad y brillo, ahora estaba cargado de una energía diferente. Lucía ya no era solo una figura en la fiesta. No era una mujer que estaba allí para ser observada, ni una exnovia que debía ser ignorada. Ahora, ella era una presencia que todos reconocían, no por lo que tenía o lo que representaba en el pasado, sino por lo que había encontrado dentro de sí misma. Esa transformación había sido más que evidente para todos. Los invitados, que al principio no sabían qué pensar de ella, ahora estaban callados, observándola con una mezcla de respeto y asombro. Nadie esperaba que Lucía, la mujer simple que muchos habían olvidado, pudiera tener tanto poder. Su danza no solo había sido una forma de liberación personal, sino también un acto de resistencia, un desafío a todas las expectativas que los demás habían puesto sobre ella. Javier, de pie al margen de la pista, ya no la veía con los mismos ojos. El desprecio que había sentido hacia ella, la creencia de que ella solo existía como un recordatorio de un pasado que él quería olvidar, había desaparecido. Ahora la veía con una nueva perspectiva, una perspectiva que, de alguna manera, lo dejaba desconcertado. No comprendía cómo Lucía, una mujer que en sus ojos había sido tan fácil de subestimar, ahora parecía ser el reflejo de todo lo que él nunca había logrado alcanzar. La paz interior, la autenticidad, la libertad de ser uno mismo sin necesidad de los demás para sentirse valioso. Mientras los aplausos seguían, Lucía no los escuchaba. Ella estaba más allá de eso. No estaba buscando la validación de los demás. No estaba tratando de hacer que la aceptaran. Lo que ella había hecho esa noche no era para complacer a nadie. Era un acto de amor propio, un recordatorio de que no importa lo que los demás piensen de ti. Lo que realmente importa es lo que piensas de ti mismo. Lucía no necesitaba ninguna recompensa. La satisfacción que sentía en ese momento era suficiente. Había atravesado tantas dificultades en su vida, había soportado tantas humillaciones y desafíos, que ahora, finalmente podía estar en paz consigo misma. Ya no dependía de nadie para sentirse completa. Había logrado lo que tanto había deseado, encontrar su verdadero ser y aceptarlo sin reservas. Javier, por su parte, ya no podía seguir mirando. Él había sido el dueño de todo, el hombre que controlaba las situaciones, el hombre que tenía el poder. Pero ahora, frente a Lucía, se sentía más pequeño, más débil. La mujer que había dejado atrás se había convertido en una figura que, sin decir una palabra, lo había derrotado. No con la venganza, ni con la arrogancia, sino con algo mucho más profundo, con la fuerza de su autenticidad, con la verdad que llevaba dentro de sí. Él se alejó del centro del salón, buscando una salida, buscando recuperar el control que había perdido. Pero lo que Lucía había hecho esa noche no podía ser deshecho. La imagen de ella, bailando con tal libertad, con tal confianza, permanecería en su mente durante mucho tiempo. Y en el fondo, Javier sabía que esa imagen no solo lo había transformado a él, sino que había transformado a todos los que la vieron. Porque Lucía no solo había bailado esa noche, había mostrado a todos lo que significa liberarse de las expectativas ajenas y encontrar la verdadera fuerza que cada uno lleva dentro de sí. Lucía, por su parte, no necesitaba pensar más en Javier. Él ya no formaba parte de su vida. Ella había encontrado algo mucho más valioso que cualquier reconocimiento externo, la paz con ella misma. Ya no le importaba la opinión de los demás, ni el lugar que los otros querían asignarle en sus vidas. Ella había sido fiel a sí misma, y eso era lo único que importaba. Cuando la música comenzó a disminuir y la fiesta llegó a su fin, Lucía se quedó de pie, en el centro del salón, mirando a su alrededor. No había necesidad de palabras, no había necesidad de explicaciones. Ella sabía lo que había logrado. Sabía que esa noche no solo había cambiado su vida, sino también la vida de los que la habían observado. Y lo más importante, ella sabía que su viaje hacia la autenticidad no terminaba allí. De hecho, acababa de comenzar. El aplauso final fue para ella,
Pero no era solo un aplauso por su baile. Era un aplauso por la mujer que había encontrado el coraje de ser quien realmente era, sin importar el costo. Era un aplauso por la mujer que se había liberado de las cadenas que ella misma había creado y que ahora caminaba hacia el futuro con la cabeza erguida y el corazón en paz. Y ahora me gustaría saber de ti. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que, como Lucía, necesitaste liberarte de algo o de alguien para finalmente encontrar tu verdadera fuerza? ¿Cómo fue esa jornada de autodescubrimiento para ti? Me encantaría escuchar tu experiencia y leer tus comentarios. Si te has sentido inspirado por esta historia, si te ha tocado de alguna manera, te invito a dar un me gusta a este video y a seguir el canal Carlos Díaz Cuentos de Esperanza para más historias que inspiran, que nos hacen reflexionar sobre nuestras vidas y nos animan a continuar en nuestro propio viaje hacia la autenticidad. Recuerda, la verdadera libertad comienza cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, sin miedo a la desaprobación de los demás. No dejes de seguir tu camino.